Benvingudes a l'Ateneu del Raval, on avui té lloc la presentació del llibre Putes, República i Revolució, que és una de les novetats d'aquest semestre de Virus Editorial. Gràcies per venir. Abans que res, voldríem dir-vos que estem gravant l'acte per la seva futura difusió i que, com que després la idea és fer torn de preguntes, possiblement gravem part del públic, llavors si alguna de vosaltres no vol sortir, que ho podem arreglar, que ho comenteu i ho arreglem així. Gràcies. Comentaros que el libro que presentamos es un trabajo colectivo en muchos sentidos y en muchos niveles. Es algo que viene como propuesta desde Genera en su momento y que conforme se empieza a tejer, pues digamos, vamos entrando diferentes sujetos en el proceso y desde Virú es un ejemplo de cómo se puede construir un trabajo de investigación y colaborativo con todo el rigor, desde el contenido hasta el proceso editorial y ofrecer algo que merece la pena. Las personas que lo importante que van a estar hoy hablando del libro van a ser Ana Saliente de Genera, que va a hacer también un poco el papel de moderadora, porque lo hemos planteado más como una conversación que como una sucesión de charlas. Janet de Putas Indignadas, porque vamos a hablar de memoria de las putas y la memoria también se construye desde el presente. La Mar Trayero, que es una de las autoras del libro, y la Marta Besterlao. Y nada, os dejo con ella, os dejamos con ella. Se'm sent? Sí, bueno, si no... Sí. Hola, bon vespre. Ja ho deia una mica el Miguel, l'objectiu que tenim no és fer com una presentació així amb unes ponències molt tancades, sinó una mica de conversa. Jo crec que una de les coses interessants d'aquest llibre és que ens permet, i també ho ha dit el Miguel, fer un procés molt col·lectiu, no? Amb persones especialitzades en recerca, amb també l'experiència que nosaltres podem aportar també des de l'activisme, igual que la Janet, i també des de la intervenció social. I el que ens interessaria molt... Perdó, ja m'aneu avisant, I el que ens interessa molt de tot això és poder fer un paral·lelisme que jo crec que és bastant evident i es va fent bastant evident al llarg del llibre, entre què va passar a l'estat espanyol en l'època de la República i posteriorment a la Guerra Civil, i després també posem d'alguna manera aquesta poteta en l'anàlisi del franquisme, i què passa avui dia, i quina és la relació entre treball sexual, prostitució i el moviment feminista i l'esquerra des d'una perspectiva més àmplia. Llavors, aquest és una mica l'objectiu que tracem avui amb aquesta disposició de la taula, però jo sí que per començar potser crec que és interessant situar l'higienisme, definir una mica a grans trets què és l'higienisme i de què parlem quan parlem d'aquest higienisme que es trasllada en termes sanitaris, però també en termes morals, i que ens doni peu una mica a iniciar aquesta conversa. Llavors això, la Mar, que em sembla que és qui més ha treballat aquest tema, ens ho pot iniciar. Hola, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies a Genera, que ha impulsat aquesta iniciativa jo crec que tan necessària, al marge del resultat. Gràcies a Virus, que ha posat tot el suport editorial perquè aquesta primera iniciativa fos molt més àmplia. I gràcies al local, avui, a Janet, a Putes Indignades. Bé, sí, certament, a partir de més o menys 1845, o sigui, a meitat del segle XIX, comença tot el que és l'higienisme, tot aquest moviment, que és el que busca, davant de la nova societat industrial, una preocupació entorn a la salut pública.
El que passa que sota aquesta premissa de l'higienisme, no, doncs, s'amaga una regulació, no, que no només doncs, està caracteritzada per aquesta pretesa cerca de la salut pública, d'una bona salut pública, sinó també un control social, no, i un control polític. L'higienisme parteix d'una regulació de la prostitució, no, del treball sexual en ares a evitar certes malalties que s'estaven propagant de manera molt extensiva i que causaven una alta mortandat en aquells anys, no? Com la sífilis, també hi havia la tuberculosi, no? No només estava la sífilis, però la sífilis era una de les malalties molt importants en aquella època i que es transmetia a través de les relacions sexuals. Per tant, l'higienisme el que pretenia era controlar això, el que passa que molt sovint eren les prostitutes, semblava que fossin només l'únic vector de contagi d'aquesta malaltia. I per tant no tenia en compte els altres possibles vectors que òbviament també existien. Això va durar més o menys a partir de 1845, on el moviment va començar a fer-se present en normatives que anaven sortint, sobretot al principi de caire més local, després ja més endavant de caire més general, i això va durar pràcticament fins una mica abans de la Segona República. Quan parlem d'higienisme, a mi una de les coses que em venia molt al cap quan treballàvem tot això era, quan fèiem l'anàlisi de l'ordenança de civisme i com es va aplicar en el seu moment a la ciutat de Barcelona, una de les coses que veies és que si analitzaves on s'havien posat les multes era interessat, no era de forma més o menys homogènia, sinó que veies clarament que en un determinat moment havia interessat netejar des del seu punt de vista tota la zona al llindar amb l'esquerra de l'Eixample i per tant aquí, amb l'objectiu de convertir-ho en un eix comercial, per tant aquí aplicàvem molt fort, trèiem d'aquí la prostitució amb aquesta vinculació amb la brutícia, amb la delinqüència, amb tot, i a partir d'aquí les unificàvem en una altra zona que va ser clarament al centre del Raval. Llavors, sí que crec que és un bon moment potser per iniciar o per situar com aquesta vinculació entre prostitució i delinqüència, molt específicament a la zona del Raval, crec que és més virulenta d'alguna manera, també us ha afectat a vosaltres en el vostre dia a día. Bueno, gracias, agradezco este trabajo. Lo veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo que se nos pusiera el lugar que se nos correspondía en la historia. Nosotros somos parte de la sociedad y eso es importante que nos tengan en cuenta. Entonces, como explicaba Ana, evidentemente la ordenanza cívica se crea con el fin simplemente de la marca Barcelona para crear un espacio público y convertirlo en privado. Y no olvidemos que comienza con la gentrificación en el año cuando las Olimpiadas y se gesta todo este cambio en el Raval. ¿Por qué? Porque el Raval estaba convertido en un gueto de pobreza, porque mayoritariamente eran migrantes, las personas que vivían aquí, y se consideraban pobres. ¿Qué pasa? Que la burguesía en ese momento decidió que el Raval tenía que ser reconstruido y de la única manera que lo podía hacer era creando una ordenanza municipal para expulsarnos de la calle y al mismo tiempo expulsar a los vecinos que toda la vida habían vivido en el barrio chino. La dinámica del barrio chino, la dinámica del Raval, lamentablemente no es la misma que en los otros barrios. Aquí todo el mundo nos conocemos, tenemos red y tenemos solidaridad. Una vez que ellos empiezan a construir la filmoteca y hacer la isla Rodador, creen que trayendo gente del exterior, la dinámica del barrio cambiaría. Nada más lejos de la realidad. Hemos demostrado por resistencia y sobre todo por evolución que de nuestras calles no nos van a quitar y que las putas seguimos en Raval y que nuestro trabajo dentro de un sistema capitalista, patriarcal y colonial es una estrategia legítima y que el trabajo sexual es trabajo. Y que las mujeres empecemos a cobrar por todas las faenas que hacemos y que el capitalismo sea enriquecido gracias a nosotras, tenemos que ser conscientes que cuando vamos a trabajar, nadie deja la vagina en su casa, nadie deja el cerebro,
Nadie deja las manos, porque nuestra única herramienta de motor, de fuerza para cualquier trabajo es nuestro cuerpo. Y por tanto tenemos que darle el lugar que les corresponde. Vivimos en un sistema que nos oprime y por tanto tenemos que revertir y darnos cuenta que aunque algunos tengamos nóminas y otros trabajemos en economía sumergida o directamente somos lumpen, que sepamos que todos aquí estamos bajo un mismo opresor, que es el 1% del capital de riqueza que existe a nivel mundial. Eso es importante también. Creo que está muy bien porque has iniciado un tema que es el análisis económico de la prostitución, ¿no? Y que también nos va muy bien, una de las cosas que normalmente, ahora me acuerdo que Laura me lo decía el otro día, ¿no? Que a veces cuando hablamos de prostitución se revisten o se hacen análisis muy económicos que en realidad lo que esconden son análisis morales de fondo, ¿no? Y que se revisten de alguna forma de esta manera. Y yo creo que, bueno, otro de los puntos centrales, y aquí sí que aprovecho también para darle la palabra a Marta, y también gracias por participar así, porque no debe ser tan fácil, no, que me gustaría también introducir el tema de cómo han tratado las izquierdas, o desde el feminismo de izquierdas, todo el tema de la prostitución, ¿no? Así un poco a grandes rasgos, pero que también nos permita poder iniciar esta discusión sobre qué relación hay hoy en día entre trabajo sexual y izquierda. Bien, ¿se me escucha bien? Bé, bona tarda, moltes gràcies. Anna, sé que s'has demanat ser molt breus en les nostres intervencions, ho intentaré, pero no puedo dejar de reiterar los agradecimientos a Genera, a Virus, al Ateneo del Raval por acoger este acto. Y quiero hacer un agradecimiento especial particularmente a los compañeros de Virus, porque entre mi confinamiento y el de mis hijas les he dado no pocos disgustos. Así que muchísimas gracias también, Héctor, Miguel, por la disposición técnica también a poder hacerme presente de esta manera. Tengo que decir que en algún momento habrá apariciones espontáneas. Están mis hijas aquí y no sé si, espero poder quedarme todo el acto, pero no, son muy pequeñas todavía y entonces, bueno, trataré de hacer lo que buenamente pueda. He de decir que no se escucha del todo bien, aunque creo haber entendido la pregunta que planteaba Ana. Antes, una cuestión a modo de preámbulo, sin el cual no podemos terminar de entender, en efecto, cuál fue la respuesta desde la izquierda al fenómeno de la prostitución. Como bien Ana planteaba en la presentación del libro, nosotros lo que hemos intentado es precisamente de forma colectiva recuperar la voz de aquellas de las que históricamente han estado ninguneadas. Y eso tiene que ver, si han estado ninguneadas, ¿no? Quien tiene derecho a hablar y quien, digamos, queda, digamos, borrado de la capacidad de tomar la palabra, tiene que ver precisamente con ese anudamiento estigmatizado que condensa la figura de la trabajadora sexual, que tiene que ver con el higienismo decimonónico, lo planteabais ahora vosotras. El higienismo decimonónico anuda de una forma inextricable la desviación con la pobreza. Creo que ese horizonte es fundamental tenerlo presente para poder entender algo de lo que las izquierdas revolucionarias hacen durante la Guerra Civil, durante ese periodo de la Segunda República. El higienismo equiparó las clases populares a las clases peligrosas. Y eso que aparece a finales del 19, en efecto, con el nacimiento de un nuevo orden, el orden burgués, ha llegado, me atrevería a decir, que intacto a nuestros días. Lo vemos en el caso de la prostitución y de otros tantos grupos, sectores poblacionales considerados como portadores de algún tipo de anormalidad. Menas, yonkis, sensasostras, la puta en efecto condensa esa figura, o ese estigma de manera muy, muy fuerte. Y me parece que lo que el libro hace es, realizando una mirada retrospectiva a la historia, nos permite, yo creo, sobre todo por el contexto revolucionario en el que se hace este abordaje de la prostitución, yo creo que nos permite colegir algunas ideas relevantes acerca del lugar socialmente admitido y admisible para las mujeres. Poder revisar la historia nos permite hoy pensar no solamente en el tratamiento y el abordaje que se hace hoy del trabajo sexual y sobre todo con la embestida que tenemos, digamos, abolicionista, sino que también nos permite poder explorar las contradicciones, los retrocesos, las conquistas
que acompañaron la lucha de las mujeres durante ese periodo. Y ahora sí voy a lo que Ana planteaba. Primera aparición espontánea. Ana planteaba, digamos, cuál fue el tratamiento que la izquierda, de diferente calado, digamos, socialistas, anarquistas, comunistas, hicieron del trabajo sexual. La primera cuestión relevante que podría señalarse es un desplazamiento en la mirada, y esto sí que en efecto fue un avance, por así decir. Hasta ahora la prostitución era básicamente, digamos, una cuestión de mujeres depravadas, de mujeres desviadas, de mujeres, digamos, carentes de moral. Y esa aceleración que nace al calor de la guerra civil precisamente propicia ciertos procesos, digamos, de progreso, por plantearlo en algunos términos. Y el principal fue desplazar la mirada, ya no eran mujeres depravadas, ya normales, sino que el foco estaba prácticamente, sobre todo puesto en una marca degenerativa del sistema capitalista. Es decir, la prostitución era una manifestación de un sistema basado en la explotación y por tanto lo que había que hacer era, en efecto, abolirlo. Y en esa abolición, donde estuvieron consensuadas la gran mayoría de las izquierdas, aparecen actuaciones diversas, a veces contradictorias entre sí y con un grado más o menos elaborado de organización y sistematicidad. Un momento, dadme 2 segundos, lo siento. Ana, si puedes pasar a la siguiente pregunta, por favor, porque tengo que aplacar por aquí una rebelión. Ahora mismo vengo. Vale, yo creo que en realidad, habiendo hecho la introducción, igual sí que, no sé si quieres coger el hilo tú, Mar, y acabar de situar un poco, pero... Sí, bueno, puedo acabar de situar muy rápidamente. Lo que, como bien decía Marta, pues un poco es un cambio en la mirada. El socialismo, o sea, aparecen las ideologías más desde la izquierda que se pronuncian sobre la prostitución. El socialismo lo que hace en figuras aquí en España como Margarita Nelken, por ejemplo, pues lo que hacen es situar como causa de prostitución la moral burguesa, el sistema capitalista, ¿no? El comunismo va un poco más allá. Alexandra Kollontai habla de que la institución del matrimonio y de la propiedad privada, cuando el comunismo logre abolir todo ello, pues automáticamente la prostitución desaparecerá, ¿no? Como bien sabéis todos y todas que ha sucedido en los países comunistas, ¿no? Y el anarquismo, a través de figuras como Emma Goldman, ¿no? Pues van un poquito más allá y sí que recogen todo lo del socialismo, ¿no? Lo del comunismo, pero también pues propugnan una igualdad en los sexos, ¿no? Una educación sexual, una imprescindible educación sexual, ¿no? Y por tanto, pues los movimientos desde la izquierda, digamos que van cada uno más en función de su radicalidad, podríamos decir, pues haciendo una mirada que no deja de ser paternalista, y lo comentábamos con Janet, ¿no? Pero que sí pues va incorporando más matices, ¿no? Más un diagnóstico, digamos, más elaborado de las causas principales de la prostitución, que sin duda están, pero que quizá hay algunas más, ¿no? También vinculado con esto, creo que, y ahora si acaso le vuelvo a dar la palabra a Marta por si quiere complementar algo, y también a Janet, ya no hablo más, pero que creo que es uno de los grandes debates que teníamos y que intentamos situar un poco en la introducción durante el libro, ¿no? O sea, nosotras planteamos una crítica de alguna forma al abordaje que hace la izquierda de la prostitución, en el sentido de que avanza respecto al higienismo, también respecto a este abolicionismo de Josephine Butler, de alguna manera, ¿no? Da un paso adelante en plantear ¿no? los efectos del capitalismo y en plantear este análisis más económico, pero no se acaba de desprender nunca de este pozo más moral, ¿no? Que luego vemos en el tema de los liberatorios de prostitución y todo esto. Pero al mismo tiempo nos planteamos hasta qué punto
hay un abolicionismo hoy en día que se reclama, ¿no?, el hilo de continuidad con el abolicionismo de entonces, ¿no?, con ese abolicionismo de izquierda revolucionaria, y que no acabamos de compartir que se pueda plantear este hilo de continuidad, ¿no? Seguramente hay puntos en común, pero al mismo tiempo estamos hablando de unas abolicionistas que eran de una izquierda revolucionaria que plantó cara al fascismo, y plantó cara al fascismo con las armas directamente, ¿no? Y por lo tanto, toda esta valentía de esta izquierda y de estas mujeres de izquierda, y que en cambio hoy, ¿no?, ¿qué análisis hacemos? Y esto es un gran debate, y seguramente un momento, ¿no?, hace un tiempo que este debate es bastante candente, ¿qué tipo de abolicionismo es hoy en día? Que claramente, como mínimo, las vinculaciones con el feminismo institucional y con este énfasis del PSOE, ¿no?, que va a acabar con la prostitución en España, haciendo clic casi, ¿no?, con una ley y ya está, ¿no?, hasta qué punto podemos juzgarlo o podemos valorarlo de la misma forma, ¿no? Y aquí, no sé, entre Marta y Janet, la que queráis primero, pero sí, y Mare, obviamente, ¿cómo veis este tema? No, Janet, no te puedo ver. No sé si quieres intervenir tú ahora o planteo algunas consideraciones. Ni te veo ni te oigo. Tú primera, Marta. Sí, venga, voy. Bueno, me parece que lo que plantea Ana es del todo relevante. Precisamente la historia está para eso, para poder leerlo, para poder leer el presente. Yo creo que hay, digamos, salvando las distancias, yo creo que hay discontinuidades, pero hay continuidades también. Y una continuidad tiene que ver con que la izquierda durante la Segunda República, pero también parte de la izquierda ahora, o de un feminismo, si queréis, más institucional, vuelve a recurrir en este viejo anudamiento entre pobreza y desviación. O sea, las trabajadoras sexuales ayer y hoy siguen siendo sujetos carentes de un yo viable, siguen siendo portadoras de una anomalía que las hace o víctimas o culpables. Y el neohigienismo hoy lo vemos implantado con fuerza en esos mismos términos. Es verdad que tal vez ha cambiado la discursividad, encontramos hoy significantes, si queréis, más políticamente correctos, pero la lógica es exactamente la misma. Digamos, son sujetos que merecen vigilancia, control y, no sé, hoy el discurso de la modería, reinserción, pero no sé, en la Segunda República se hablaba incluso de redención. Quisiera glosar de manera muy sintética, si me permitís, algunas de esas actuaciones diversas que se llevaron a cabo, al menos durante la Guerra Civil. Son interesantes. El común denominador es, como planteábamos hace unos minutos, la erradicación de la prostitución, precisamente como caso paradigmático de la explotación capitalista. Y entonces, entre esas diferentes actuaciones que hubo, a veces, como os decía, contradictorias entre sí, tenemos desde, en efecto, espacios de abolición. Puigcerdà, por ejemplo, en el 36, digamos, la CNT decreta la abolición del trabajo sexual en el pueblo, en la ciudad, en el pueblo, en la población. Curiosamente, nota a pie de página, pone a las chicas de entre 14 y 26 años que supuestamente ejercían la prostitución, las pone a hacer formación. Y es cuando menos paradójico que esa formación fuera cocina, costura, higiene y cuestiones que tienen que ver con la domesticidad. Por otra parte, hubo todo un paquete de medidas también dirigidas directamente hacia las trabajadoras sexuales, donde estuvieron atravesadas por el llamamiento a las mujeres a no ejercer la prostitución. Y de ahí tenemos, por ejemplo, la CNT, que hay que señalar que el sector libertario fue sin duda alguna el más interpelado o el que tuvo una actuación más fuerte en el asunto de la prostitución, en su erradicación. Y entonces ahí encontramos como algunos sindicatos de la CNT, el textil, el sindicato de la sección de maderas, tenía una manera de, ellos decían, encarrilar a estas mujeres para conducirlas a un trabajo supuestamente más digno. O sea, la lógica y la retórica que tiene que ver con la devaluación de la trabajadora sexual está presente de manera continua. Hay que encarrilarlas. Encontramos también
iniciativas de carácter individual de militantes anarquistas. Sería el caso de Ramón Vila, Cara Cremada, que se fue recorriendo los prostíbulos del Bergadá, pagaba a las trabajadoras sexuales la hora de trabajo, no para que le prestaran un servicio, sino para hablarle de, digamos, el dispositivo de explotación que suponía el trabajo sexual y tratar de convencerlas para que salieran de ese tipo de oficio. Teníamos también propuesta estrella los laboratorios de la prostitución por parte de mujeres libres, un grupo de mujeres anarquistas, y esto daría para una charla independiente. Si tenemos tiempo después en el debate podemos entrar, pero en síntesis, Mujeres Libres lo que plantea es sacar a las mujeres de la prostitución también bajo la premisa de que son portadoras de algún tipo de anomalía que hay que corregir y por tanto hay que formarlas en otras profesiones, pero atención, y esto es lo interesante, requieren, en el programa que plantean Mujeres Libres en los laboratorios de prostitución, atención psiquiátrica y psicológica, porque se las considera unas débiles intelectual y moralmente. Es decir, el anudamiento de la clase peligrosa con la clase trabajadora del higienismo sigue presente en toda la izquierda. Había también llamamientos a los hombres para que no ejercieran la prostitución, para que no frecuentaran los prostíbulos. Y aquí es interesante, nos hemos encontrado crónicas maravillosas que dan cuenta precisamente de que los prostíbulos estaban llenos de pañuelos rojos y pañuelos rojos y verdes, y ahí era frecuente un dicho que reencontramos en una mujer, en una militante comunista, que decía que los hombres son comunistas, anarquistas o socialistas siempre de cintura para arriba. Maravilloso. Encontramos también en cuarto lugar, la colectivización de los prostíbulos. Durante los primeros meses de la guerra civil encontramos a la CNT, sobre todo el Sindicato de Espectáculos, haciendo un trabajo de colectivización de estos centros también fuerte, que tuvo que ver, y aquí termino, con la sindicación de trabajadoras sexuales. Hemos encontrado pocos rastros, por no decir que casi ninguno, en el que en efecto la sindicación fue iniciativa de las trabajadoras sexuales. Lo que hemos encontrado sobre todo, porque pensad que la escasez de fuentes ha sido, digamos, un obstáculo importante de esta investigación, y hemos tenido que recurrir de forma sistemática a crónicas, a autobiografías, a trabajo de archivo, para ir encontrando pequeños trazos que nos permitieran construir una historia de las trabajadoras sexuales en la defensa de la Segunda República. Si tenemos luego tiempo en la conversación, posteriormente podemos también por ahí rastrear un poco de qué manera ellas también estuvieron, como en otros muchos contextos revolucionarios y contestatarios, como ellas también estuvieron presentes. No, lo digo porque es una de las cosas que hablábamos, y hemos introducido el tema de la movilización y de la organización de las trabajadoras sexuales. Yo creo que hay, como así para simplificar, pero hay dos frentes que creo que son muy interesantes y que salen en el libro. Uno es directamente la participación en la guerra civil y la participación en el frente. Creo que igual después podemos iniciar otra mini conversación con este tema, y la otra es cómo se aprovecha el contexto revolucionario para sindicalización, para organización, ¿no? Y aquí está pues estas experiencias del Sindicato del Amor, en el cual las propias trabajadoras sexuales consiguen un día reunir al presidente del Comité Revolucionario de Barcelona, se presentan allí, y esto se explica en el libro, se presentan allí a las tantas de la noche, y él explica cómo, ¿no? Dice, una comisión de señoritas, me informaron que una comisión de señoritas me estaba esperando, y a partir de aquí se inició un poco esta primera experiencia del Sindicato del Amor. Entonces a mí aquí me viene como la imagen, una de las imágenes que siempre explica Janet, ¿no? De cómo la movilización de los trabajadoras sexuales en un momento consiguió sentar a Trías en una mesa, ¿no? También como marcando mucho las distancias entre el presidente del Comité Revolucionario en Barcelona y Xavier Trías, por favor. Pero bueno, salimos ganando, Sí, exacto, tiene más mérito. Pero bueno, como mínimo sí que explicarnos esta experiencia y hasta qué punto pues un sujeto político que seguramente no es tenido en cuenta como sujeto político, a partir de esta movilización consigue estos resultados, ¿no? Como mínimo ser escuchadas y sentar estas voces. Ana, perdona. Us podeu passar aquest micro, que se sent millor Sí. i així la retorcem? Sí. Vale. Bueno, nosotras, por lo que están comentando,
Las mujeres, da igual que seamos trabajadoras sexuales, seamos santas o seamos lo que sea, hemos vivido en un bucle en donde siempre se nos ha tutelado y se nos ha dicho lo que podíamos hacer o no podíamos hacer. Entonces, esto demuestra que a pesar de los siglos, a pesar del tiempo, este estatus de poder patriarcal se sigue manteniendo simplemente porque el sistema está muy arraigado y que al no concebir que las mujeres podamos tener poder de agencia, decir yo quiero esto o yo quiero lo otro, las mujeres no lo podemos hacer. Un señor puede tener relaciones sexuales pagadas o no pagadas y es un señor de pie a la cabeza. Si lo hace una mujer gratis o cobrando, automáticamente es una mala persona, una mala mujer, una mala madre, se le castiga. Entonces, nosotras lo que hemos hecho en un momento político, ¿no? No olvidemos que venimos del 15M, donde el imaginario colectivo se realza, ¿no? Y logramos lo que mucha gente, cuando nosotros nos presentamos con la hoja de ruta, me acuerdo que todos decían, quieren llegar a Trías, pero ¿cómo van a llegar a Trías? Pues mira, lo hicimos en 1 mes y 20 días. Éramos mujeres migrantes, representábamos a 250 trabajadoras sexuales de entre 20 a 75 años, y al principio, cuando Trías entra a la habitación rodeado con su bandera abolicionista, burgués, blanco y con su poder, al final, después de 1 hora y media, dice, ¿qué quieres que te diga? Es tu vida, te entiendo, no me voy a meter, y por tanto se da cuenta de que nosotras no veníamos a pedir permiso, simplemente veníamos a decir que no vamos a ir un paso atrás, que nuestro espacio es la calle, no venimos a buscar servicios sociales, porque nuestra estrategia de trabajo dentro del sistema capitalista es tan legítima como el que va a un banco o va a una mina a trabajar. Por tanto, si vamos a abolir, empecemos a abolir el sistema que tenemos, seamos conscientes de eso, y luego podremos hablar si el trabajo sexual es trabajo o no. Evidentemente, muchas mujeres tienen relaciones sexuales o en el imaginario colectivo comprenden que la relación que podamos tener cliente y puta es la misma que puedan tener en pareja y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Desgraciadamente, tengo que decir, los hombres son muy simples. Son muy simples. Hay que tener una buena cabeza, ser lista y lograr que abra la cartera para que tú, por 15 o 20 minutos, te llegues tu sueldo. Y lo haces de una forma, de la mejor manera. Él se va a su casa y yo a la mía. La diferencia es que yo voy contando billetes y él va perdiendo billetes por el camino. Y es la realidad, es esa. Nosotros cobramos por adelantado, ponemos las normas, pero la gente no nos cree. Y a mí me gustaría que algún día pudieran mirar detrás de un agujerito y ver cómo es simple, muy simple. El señor viene con una fantasía. De repente te dice que es médico, le toca las manos y es un albañil. ¿Y por qué no yo no le voy a decir, doctor cirujano, opéreme, ábrame en canal y hágame disfrutar? No, porque es teatro, lo mismo que pasa con la televisión, los filmes, ¿no? Las películas, que se besan y parece que bueno, que ahí... Y sin embargo eso está bien visto. Pero nosotras somos analfabetas, migrantes, pobres y personas que no tenemos capacidad ni poder de agencia. Desgraciadamente habrá personas en esa posición que por cuestiones diferentes, porque no todos nacemos con las mismas oportunidades, pero sí tenemos capacidad de desarrollar diferentes herramientas de subsistencia, y eso tiene que quedar muy claro, logramos establecernos. Yo tengo la mala suerte que he sido pluriempleada, he trabajado 36 años con nómina, pero no me alcanzaba y me puse a trabajar en el trabajo sexual. A mí la independencia, la economía, la libertad y el poder me lo dio el trabajo sexual. Yo ganaba lo mismo que ganaba Felipe González como presidente de España, porque en aquella época era España, no era el Reino de España como es hoy en día que se reconoce. Entonces, ¿cuál ha sido mi error? A ver, que alguien me diga cuál ha sido mi error. Yo tengo una familia constituida, he logrado tener a mis hijos con carreras universitarias y no soy la única, somos muchas. Y por tanto, yo simplemente me he adaptado a subsistir a un sistema que no me da oportunidades y he sabido
buscar atajos para conseguir lo que realmente me interesaba, vivir y disfrutar de la vida, ya que tengo una sola vida, una sola oportunidad. Y ningún trabajo merece ser defendido, porque ningún trabajo que me obligue a darle 40 años de mi vida para luego tener una salud decadente y una jubilación peor, yo digo, una única vida y vivirla como a mí me venga en gana. Yo no necesito que nadie, ni izquierda ni derecha, ni el Estado, me diga cómo tengo que manejar mi vida, mi cuerpo, mi territorio. Y eso es lo importante que tenemos que tener. Conciencia de que somos individuos, que formamos parte de una sociedad que se crea para protección de la especie. Y hoy en día nos comemos. Mientras que aquí nos están poniendo la tercera vacuna, África vive con 5 o 6 pandemias. Y parece que eso no nos importa. Mientras que vamos adelantando en inteligencia artificial, vamos perdiendo humanidad. Cada vez nos hemos vuelto más reacios, más egoístas y mucho más simples. Yo creo que antes de juzgarnos a nosotras, debemos juzgar a la sociedad, al sistema que tenemos, y luego, si sobra tiempo, pues juzguémonos a nosotras. Ya está. Bueno, está muy bien este aplauso porque yo creo que, además, muy claramente tú eres un ejemplo, ¿no?, de cómo las trabajadoras sexuales se han puesto, ¿no?, como liderando la defensa, pero no solo de los derechos de las trabajadoras sexuales, sino de, ¿no?, de un gran número de temáticas. Ahora pienso en habitatge, ¿no?, en el derecho a la vivienda, ¿no?, el movimiento que tiene el Raval y cómo también las trabajadoras sexuales sois una parte muy activa y líder, ¿no?, en este movimiento. Entonces, como para también hacer este salto y este paralelismo, porque creo que es de los temas muy interesantes de tratar, del papel que tuvieron las trabajadoras sexuales en el frente y de qué manera, yo creo que en esta imagen que yo sitúo en 2 carteles que aparecen en el libro, ¿no?, en 1936, el cartel de Les dones, las milícies us necessiten, y en el 1937 la idea de, ¿no?, el título del cartel, Mujeres, trabajar por los compañeros que luchan, ¿no?, como de la llamada de las mujeres a el frente de lucha, ¿no?, a tirar para atrás porque ahora, como sois necesarias en la retaguardia, ¿no?, ahora ya no nos interesa que las mujeres estén en el frente. Y esto con un dispositivo muy explícito de vincular a las mujeres que están en el frente con las putas, ¿no? Esta asociación de las mujeres que están en el frente son las putas, vinculado higienismo a la transmisión de las enfermedades venéreas en el momento, ¿no?, cómo se culpabiliza a las trabajadoras sexuales, y a partir de aquí se inicia todo este dispositivo. Entonces, no sé cuál de las tres, creo que las tres tenéis como cosas a decir en este tema, pero igual le doy la palabra primero a Marta para que nos explique un poco cómo se desarrolló esto y a partir de aquí seguirá. Sí, gracias, Ana. Intentaré ser breve, ¿eh? No voy a tratar de acotar la cosa a los 2 minutos. Es difícil. Es un tema fundamental, claro. Digamos, la puta, pero la miliciana también, condensa precisamente una figura transgresora. Transgrede las normas de comportamiento, ¿no? De repente mujeres con monos azules en el frente de batalla. Transgrede también la posición de domesticidad tradicional y transgrede también la asignación de roles sociosexuales. Entonces, ¿cuál fue, como tú bien planteas, Ana, la estratagema de la izquierda sin ambajes? Fueron todos, digamos, así como tenían de diferentes sectores de la izquierda tenían discrepancias notorias en otro tipo de cuestiones, en estas fueron unánimes. Anarquistas, socialistas y comunistas se sumaron precisamente para, pocos meses después de haber pedido ellos mismos, ¿no?, la propia izquierda pide el llamamiento, hace un llamamiento de las mujeres a que se sumen al frente, y pocos meses después, si esto es en julio, en octubre, teníamos un decreto que las retira del frente y, en efecto, el elemento fundamental que digamos, que las empuja a abandonar el frente, no todas lo hicieron, fue una campaña de descrédito muy fuerte por parte de la prensa republicana, de la radio republicana. Se sumaron escritoras, digamos, hay mucha documentación al respecto, precisamente equiparando la figura de la miliciana
con la puta, y uno de los elementos principales era en que venían a distraer soldados y además a contagiarlos. La cartelística en ese sentido es bien interesante porque aparecen múltiples ejemplos en los cuales se equipara a la trabajadora sexual o, digamos, la miliciana al poder destructivo del fascismo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a encontrarnos de nuevo con esta figura condensada de aquellas mujeres que tratan de transgredir, digamos, el aparente orden natural de las cosas, ya sean las putas o las milicianas, es decir, mujeres que están, digamos, rompiendo, subvirtiendo ese orden tradicional que las había conferido al espacio privado. Sí, es verdad, digamos, los mismos sectores de izquierda que las habían movilizado, las habían invitado a movilizarse en el frente, son los mismos que poco tiempo más tarde, 3 meses más tarde, están acusándolas de putas para que vengan a la retaguardia, porque, digamos, ese no es su lugar no es un lugar activo fuera del espacio doméstico, sino que es la retaguardia. Si bien fue así, la historia, como siempre, es digamos, un péndulo de retrocesos, de discontinuidades, pero también de avances. Por un tiempo breve, la guerra civil son 3 años, no es tanto tiempo, pero por un tiempo breve las mujeres pudieron transitar espacios de libertad y ocupar lugares diferentes a los de la asignación aparentemente irreversible de los roles de género, que sin duda abrió otros espacios, sin duda amplió horizontes. Por eso me parece que este ejercicio de indagación histórica, atravesado también, si alguno se anima a leer el libro, veréis que también está atravesado por reflexiones de corte antropológico, yo creo que nos enseña precisamente eso, ¿no? Qué lugar en un contexto revolucionario fue admitido y admisible para las mujeres, para la lucha de las mujeres, y cuáles fueron las conquistas, pero también los retrocesos. Sí, bueno, añadir que yo creo que es importante también considerar el contexto, ¿no? La guerra civil se precede de unos años, desde la instauración de la Segunda República, a partir del 14 de abril del 31, donde las mujeres consiguen, ¿no? Buena parte de la emancipación que tanto buscaban y reclamaban a través de leyes, ¿no? Recordad que está la ley del sufragio universal, la ley del sufragio femenino, pero es universal, la ley del aborto aquí en el 37, que Federica Montseny, estando como ministra en el Estado, intenta reproducir a todo el Estado y no lo consigue, porque a pesar de ser un gobierno de izquierdas, los otros miembros del Consejo de Ministros no lo comparten y por lo tanto pues no se extiende a todo el Estado español, ¿no? La ley del divorcio, o sea que hay una conquista durante la Segunda República de derechos claramente significativos para las mujeres, que esto lo que hace es que en muy poco tiempo, ¿no? En un breve espacio de tiempo, pues la mujer se sitúe a años luz de lo que estaba considerada hacía muy poco, ¿no? Y por lo tanto, cuando estalla la guerra civil, pues esa inercia que ya llevaba desde el 31, pues también favorece a que tome protagonismo también en la guerra. Y además, es que se trata de defender la República, ¿no? La República que le ha devuelto a la mujer la consideración que debe tener socialmente y políticamente, ¿no? Por lo tanto, la mujer sabe que si pierde la guerra, ¿no? Si pierde la República, pues va a perder toda una serie de derechos que ha costado mucho tiempo en conseguirlos y que por lo tanto pues, se juega mucho más de lo que ideológicamente pues, se puede considerar, ¿no? Por lo tanto, pues se entiende que es natural, ¿no? Que las mujeres quieran participar de manera activa en esta preservación del régimen democrático que hay en el Estado y que por lo tanto pues, se involucre, ¿no? Y además también ha habido una serie de referentes de mujeres que desde los años 20 se han situado en la esfera pública y que constituyen pues, buenísimos ejemplos para que otras, ¿no? También se atrevan, rompan
el espacio de domesticidad, rompan el espacio tradicionalmente asignado a la mujer y por lo tanto pues entren también en la esfera pública, ¿no? Y así nos encontramos pues también en la esfera política mujeres con un peso muy relevante. Pues sucede lo mismo en los años de la guerra, ¿no? Y entonces en el ámbito pues también de las armas, ¿no? En el frente pues también hay mujeres y pese a este decreto no son pocas las que se mantienen y tampoco son pocos los hombres que las respetan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, siempre pues se ve lo más exagerado, ¿no? Y lo que realmente desde el gobierno pues sí que hay un miedo a perder los privilegios, ¿no? Y eso pues une a los hombres tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Y por lo tanto pues aquí la cosa está clara, ¿no? Y por lo tanto las mujeres a la retaguardia, que ya nos inventaremos algo para tenerlas un poco más pues calmaditas, ¿no? Para que no resulte eso en una revolución, resulta también feminista, ¿no? Faltaría más. Aprovecho que estamos con esto y que estamos hablando como de los avances de la Segunda República, porque no se podía saber, ya nos hemos pasado de tiempo, si podemos hacer esta introducción. Una de las dudas que teníamos cuando hacíamos el libro era si poníamos, ¿no?, el pie en analizar un poco qué había pasado con la prostitución en el franquismo o nos quedábamos aquí, ¿no? Y al final sí que decidimos poner este capítulo y iniciar un poco el tema, entonces igual si quieres introducir el tema del franquismo, aunque sea también a grandes rasgos, intentamos ir cerrando para iniciar el turno de preguntas. Vale, pues intento ser muy rápida. Hay un movimiento abolicionista que en los años 30 que surge sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y que no solamente va ligado no solamente tiene como objetivo la abolición de la prostitución, sino que es un poco más amplio y en él está también el movimiento sufragista, por ejemplo, tan importante en Inglaterra y en otros países, ¿no? Que recorre Europa y finalmente llega a España, como siempre con las particularidades que aquí le damos a todo, ¿no? Y por lo tanto, pues es un movimiento muy unido al masonerismo, al republicanismo y por lo tanto es un movimiento abolicionista progresista, podríamos decir, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene el abolicionismo, ¿no? Pero sí que eso se ve mucho cuando se pierde la República, pierde la guerra civil y toda esta gente que estaba dando mucho peso al abolicionismo y que consigue por fin una ley pretendidamente abolicionista, pero que, como siempre digo, pues las cosas se matizan, ¿no? Y no es tan abolicionista como se creía, y contempla un poco la reglamentación en la prostitución, pero bueno, si leéis el libro pues encontraréis detalles de esto, no me extiendo en este capítulo, pero sí que todo este movimiento, después de la guerra civil, queda en nada, ¿no? Y hay una vuelta al reglamentarismo. ¿Y por qué queda en nada, ¿no? Porque abolicionismo no se recupera hasta muchos años después y además es un abolicionismo ya de derecha, ¿no? Muy unido al franquismo. Y no aparece hasta 1950, 50 y pico y se realiza con la ley de 1956 en que finalmente pues, se declara el abolicionismo de la prostitución, ¿no? Pero desaparece porque todas las mujeres y también hombres ligados a este movimiento abolicionista que surge durante la República tienen que irse, ¿no? Porque son convencidos de la República, son republicanos, son masones y por lo tanto pues se van. Y todo este movimiento abolicionista se diluye por completo, ¿no? Luego resurge, pero resurge de la mano pues, de la moral cristiana, ¿no? De la moral franquista, etcétera, etcétera. Y aquí entra la Iglesia, donde presiona, ya en los años 50 se atreve a presionar al régimen, ¿no? Y es cuando aparece el abolicionismo. Pero como digo, es un abolicionismo ya de derechas, digamos, que perdura, pues no sé, casi podríamos decir que hasta hoy, ¿no? Y con permiso de las abolicionistas que se consideran de izquierdas, ¿no? Pero sí, precisamente, y tú lo planteabas antes, ¿no? Yo aquí quiero hacer una reivindicación
del recurso que tenemos que hacer siempre del pasado, ¿no? De la memoria histórica, de recuperar el pasado, porque si nos vamos atrás y nos fijamos en cómo se planteaba el abolicionismo entonces, ¿no? Veremos pues, que no hemos progresado mucho, más bien al contrario, en relación al abolicionismo que se plantea hoy en día, ¿no? Y por lo tanto, pues a mí me parece importante hacer estos ejercicios de historia, recuperar discursos históricos, ¿no? Planteamientos políticos, pero también literatura, ¿no? Y ahora, hoy en día, una escritora de los años 20 y 30 como Aurora Bartrana, por ejemplo, pues si publicara hoy sería ultramoderna, ¿no? Y resulta que publicó una novela en los años 30 que hoy en día pues, no se la conoce, a pesar de que se ha publicado, se ha reeditado, ¿no? Una magnífica edición de Coma Negra, pero que son literatura que plantea la cuestión de la prostitución y que es de rigurosa actualidad, ¿no? Entonces, eso también nos hace reflexionar sobre, ¿hemos evolucionado realmente? ¿No? Yo creo que hemos involucionado, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Sí, yo creo que también toda esta conceptualización del abolicionismo, edicionismo, es como que realmente nos abre muchas más preguntas también de las que nos cierra y ya está bien, ¿eh? Pero ya es como, ¿no? De este abolicionismo que también surge para impugnar un higienismo centrado en el control del cuerpo de la mujer, ¿no? Pero que después también acaba reproduciendo toda una moralidad que sirve como control igualmente. Entonces aquí todo, bueno, era como todo un gran debate, ¿no? De hasta qué punto, cuál es la perspectiva de abordaje de estos marcos ideológicos. Yo, habiendo ya como acabado este tema... vale, Marta quiere comentar algo. Sí, muy brevemente. Gracias, Héctor. Gracias, Ana. Sí, lo digo porque me parece que el tema es precisamente el que planteas, Ana, poder explorar cuáles son las discontinuidades y las rupturas. Yo creo que mirando la historia y mirando el presente y cuál es hoy digamos, en qué términos se está planteando hoy el debate con relación al trabajo sexual, me parece que volvemos a toparnos con esta cuestión histórica, ¿no? Que hemos tenido desde el feminismo y es, bueno, desde el feminismo, desde los grupos subalternos, ¿no? ¿Quién tiene derecho a hablar? Y qué grupos son silenciados. El abolicionismo hoy, como antaño, vuelve a incurrir en la misma cuestión, que es no escuchar a los sujetos, o sea, no otorgar a las trabajadoras sexuales, en este caso, un lugar de estatus, digamos, de sujetos políticos. Y por tanto, y además yo creo que Janet ha sido clarísima y rotunda al plantearlo en ese sentido, ¿no? Digamos, somos sujetos, ¿no? En cuanto nos desembisten de nuestra capacidad como sujetos activos, como sujetos políticos, no se nos escucha. Entonces, el abolicionismo vuelve a incurrir exactamente en lo mismo que hace 90 años. Suponer que las otras no tienen capacidad de palabra, capacidad de decisión, digamos, menospreciarlas en términos intelectuales y morales y, por tanto, decidir por ellas. Es exactamente lo que está haciendo el abolicionismo en este caso. Y tú también, en ese sentido, Ana, lo planteabas al inicio de la presentación. Digamos, hay una pátina moral por la cual nos rasgamos las vestiduras porque hay mujeres que supuestamente no trabajan de forma voluntaria ofreciendo servicios sexuales, y en efecto cuando hay mujeres que trabajan a 3 euros la hora limpiando culos de ancianos, nadie se rasga las vestiduras, ¿no? Hay una cuestión moral que también está operando hoy en el abolicionismo contemporáneo que tiene que ver con el descrédito del colectivo de trabajadoras sexuales. Y solo para finalizar, las trabajadoras sexuales en la guerra civil, como decía antes, como en otros espacios insurreccionales, tuvieron un papel protagónico. Digamos, hay muy poca literatura especializada al respecto, son solo trazos que una tiene que ir hilvanando con paciencia y cuidado, porque no, digamos, las subalternas no han tenido tampoco esa impronta en la historia, pero encontramos trabajadoras sexuales que se sumaron a los acontecimientos insurreccionales del 19 de julio en Barcelona,
encontramos huellas de trabajadoras sexuales que se sumaron al frente, particularmente al Frente de Aragón. Tenemos trabajadoras sexuales que se sindicaron en mujeres, o sea, que se afiliaron a Mujeres Libres, otras que se sindicaron, otras que estuvieron, digamos, participando también activamente en la Guerra Civil, en la Semana Trágica, en las dictaduras del cono sur. Son también escasas, pero existen también, digamos, relatos de trabajadoras sexuales que se sumaron a espacios, digamos, revolucionarios, precisamente porque la figura de la trabajadora sexual condensa precisamente una interrogación con relación al supuesto orden natural de las cosas, y precisamente es desde los márgenes que se pueden impugnar también órdenes que parecen inamovibles, pero que precisamente esos contextos de subversión nos recuerdan que no lo son. Yo, ya solo para acabar, sí que me gustaría como situar el tema como de más rigurosa actualidad, pero creo que tiene mucho que ver, o como mismo remite todo el tema del higienismo, que es qué ha pasado en los contextos de prostitución con el virus y con la COVID-19, ¿no? Y aquí una de las cosas que nos hemos encontrado mucho, ¿no? Y desde esta reproducción de la idea de la prostituta como propagadora de enfermedades, es que hemos visto el contraste, ¿no? En un cierto momento vemos cómo se empiezan a cerrar todos los espacios donde se ejerce prostitución, ¿no? Como entendidos como propagadores del virus, que obviamente propagaban el virus como todo espacio abierto que había, ¿no? Evidentemente se propagaba por todos los sitios, pero en cambio en ningún momento se tiene en cuenta que cerrar un espacio donde se ejerce la prostitución no es lo mismo que cerrar una discoteca del centro de Barcelona, ¿no? Porque las personas que trabajan en un sitio o en el otro no son sujetos de los mismos derechos, lamentablemente, ¿no? Con lo cual, ¿no? Como tanto vosotras directamente desde el activismo como también nosotras desde la intervención social hemos tenido que intentar gestionar esta situación de emergencia máxima producto de no considerar a las mujeres que ejercen prostitución ni sujetos políticos ni sujetos de derechos materiales, ¿no? Y aquí también, como para acabar, me gustaría, y aquí solo le doy la palabra a Janet, ¿no? Situar un poco cómo se ha vivido todo esto, no ya como trabajadora sexual, sino como persona que también ha podido liderar estas redes de apoyo. Y bueno, y acabamos, si os parece, ya con esto. Bueno, lo importante es que se nos aplicó la teoría del miedo, ¿no? Había que buscar culpables, no olvidemos que las putas, pero antes fueron los jornaleros. Siempre la clase pobre es la que está señalada como vínculo de transmisión de cualquier enfermedad. Es verdad que nosotras nos encontramos totalmente desprotegidas. La señora Irene Montero dice en un día que hay que cerrar los prostíbulos y sin dar soluciones, ¿no? Como si realmente estas personas no existieran. Dejando atrás que los prostíbulos no existen como tales, porque no hay licencias como tales. Solamente están los clubes de carretera, pero donde las mujeres, donde realmente trabajan, son hoteles. Los hoteles fueron creados por el sistema. Y estas mujeres, para entrar en esos hoteles, pagan 100 euros por entrar y luego dan el 30% de los servicios. Cuando estos hoteles entran en un ERTE, automáticamente entra el conjunto de lo que son camareros y porteros y empleadas de limpieza. Pero los que realmente están generando la riqueza en estos locales son las trabajadoras sexuales. Y ellas son expulsadas a la calle y quedan totalmente abandonadas por el sistema. Y esto es importante decirlo, porque cuando nos culpan a nosotras que somos el vehículo de transmisión de todas las pestes del mundo, es por el solo hecho de ser mujeres. Es como que los hombres, realmente ellos no transmiten nada. Y quedó demostrado de que la autogestión, la organización, si nosotras hemos comido, ha sido gracias a las charlas vecinales, porque el eslogan de nadie quedará atrás fue la gran mentira de esta pandemia, y evidencia está que las colas del hambre existen, la pobreza infantil está, y la brecha digital ha quedado demostrada. España no es un gran reino, Europa quedó demostrado que no sabe liderar, las carencias de una Europa fortaleza se ha visto totalmente paralizada por un bichito. Imagínate si nosotros nos convirtiéramos en bichitos para poder parar el sistema que tenemos. Viviríamos de otra manera y seríamos más felices. Pero lo que nos ha enseñado esto es que otra
realidad es posible porque al menos en Raval las yayas vecinales sirvieron para dar apoyo, alimento, acompañamiento a todos los niveles, psicológicos, infantiles, médicos, y realmente es lo positivo que tenemos que sacar, que se puede hacer de otra manera y que tenemos que ser capaces de perder el miedo. Cuando la política no tiene un argumento básico, saca siempre el tema de la prostitución. Salen las municipales cuando las municipales no deberían estar, porque no les toca, pertenece al Estado. Y cuando no hay una coherencia política, empiezan con que vamos a prohibir titulares, porque realmente la política hoy en día es un negocio, dejó de ser una filosofía para convertirse nada más y nada menos que una corrupción más del sistema. Por tanto, dejar esto, yo creo que aquí ya está bien, ¿no? Perfecto. Vale, pues no sé, muchas gracias a las tres, que al principio he sido la única que no ha dado las gracias. Y nada, también la internet que no ha fallado, cosa rara. Y nada, no sé, yo si queréis, como lo tenéis pensado, abrimos turno de preguntas. Sí, me pasa el micro y tú. Vale. Sí, si queréis explicar un poco cómo el proceso de elaboración del libro, cómo habéis trabajado conjuntamente, con qué fuentes, bueno, no sé, el tema, un poco de metodología, si queréis comentar así por encima, me interesa. Bueno, gracias por romper el hielo. Bueno, la iniciativa fue de Genera. Genera presentó un proyecto, lo ganó, ¿no? Y entonces planteó a Marta la cuestión. Marta conocía mi trabajo, que había tocado el tema, sobre todo de las mujeres durante la Segunda República y guerra, y entonces entre las dos pues elaboramos una primera propuesta y a partir de aquí pues nos fuimos dividiendo los temas un poco, ¿no? Comentando, hacíamos, bueno, bastante, compartíamos, a pesar de que cada una pues se encargaba de una época, ¿no? Sobre todo pues el tema del contexto, el tema de la República, luego durante ya entrando más en la guerra civil, luego pues el día después, ¿no? El franquismo, cómo pues todos podían sacarse unas conclusiones, sobre todo referente al momento actual, que esto sí que lo compartimos mucho más con Genera. Fuimos trabajando, compartiendo mucho, pero al fin y al cabo pues cada una redactó una parte, ¿no? A pesar de que nos leíamos y compartíamos pues reflexiones, etcétera, etcétera, y luego pues lo trasladamos todo a Genera, que tenía una visión pues más, digamos, desde la actualidad. Nosotros aportábamos la perspectiva histórica, digamos, y Genera pues aportaba la reflexión de esa perspectiva histórica en la actualidad, ¿no? Y un poco la atarraba, ¿no? En el presente. Y al planteárselo a Virus, ¿no? Fue idea de Genera, que se lo planteó a la editorial Virus, pues pudimos matizar algunas cuestiones, ¿no? Con Miguel, algunas cuestiones se ampliaron, ¿no? Se hizo un poquito más de investigación quirúrgica, digamos, ¿no? Fuimos a los archivos de aquí Barcelona para ver cómo se había tratado la prostitución, porque hay una interesante documentación, si a alguien le interesa el tema, pues en el archivo histórico se conservan las fichas de todo este movimiento higienista, ¿no? De toda esta reglamentación, pues se conservan fichas de prostitutas, de mancebías, y es interesante también cómo se las persigue para que paguen una cuota, ¿no? Bueno, es todo muy interesante. Y fue así como, pues, al final llegamos a este resultado. No sé si Marta quiere aportar alguna cosa más.
Sí, yo ahí retomaría, digamos, señalaría también que el epicentro del asunto viene por parte de Genera, como tú bien planteabas, y que es ahí Clarisa Velozzi, que conocía la trayectoria del GREX, el grupo de investigación al que pertenezco, y conocía también, digamos, cómo en los últimos años también desde la academia hemos tratado de hacer de la ciencia una actividad eminentemente política y perforar los muros de la academia precisamente para, bueno, para ponerlo, digamos, al servicio de desfatalizar de alguna manera el mundo, ¿no? Construyendo discursos otros o contradiscursos, como ahí, digamos, es el germen de, digamos, de la propia investigación. Y en relación a las formas, vamos, yo creo que no había hecho nunca tanto de polilla de biblioteca y polilla de archivo como en esta investigación. Ha sido un trabajo ingente de consulta de crónicas, de autobiografías, de biografías y de ir a los relatos aparentemente anodinos, o sea, digamos, a las cosas, como decía George Perec, a prestar atención a lo que pasa cuando no pasa nada. Es así como se ha construido el libro, a partir de los silencios, ¿no? A partir de las presencias, digamos, invisibles de algún modo. Y luego, bueno, también en el GREC somos, digamos, principalmente somos antropólogas. Entonces es verdad que ahí también el libro está atravesado, sobre todo en los capítulos centrales, está atravesado también con una suerte de diálogo entre la historia y la antropología, sin un abordaje simbólico de la figura de la trabajadora sexual como figura contaminante, anormal y perversa. No sería posible, digamos, no podríamos completar el cuadro de análisis, me parece. Hola. Bueno, gracias por la presentación y por escribir este libro. Yo quizá me salgo un poco, pero me ha generado preguntas y curiosidad, porque por lo que entiendo de lo que habéis contado, la trayectoria llega hasta el franquismo, si no me equivoco, pero a mí también me surge la pregunta en la transición, que fue un momento tan convulso también de tantas protestas vecinales, obreras, que luego también, ¿no?, en Lyon pasó el encierro. Y me pregunto también aquí si de alguna forma tenéis información de qué papel jugaron las trabajadoras sexuales en ese momento. Bueno, la verdad es que no, o sea, hicimos una investigación que se quedó en un primer momento con la desaparición de la Segunda República, ¿no? Y luego sí que nos pareció interesante, sobre todo de cara a enlazar con el presente, ¿no? Explicar qué había sucedido después, ¿no? Porque pues tantos años de silencio, ¿no? Nos parecía que como que quedaba muy demasiado tiempo, ¿no? sin explicar, y que merecía la pena, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue una breve explicación, como veréis en el último capítulo, de qué había sucedido durante el primer franquismo, ¿no? Que es la estigmatización de la puta directamente, ¿no? Y además con la carga de las mujeres rojas, ¿no? Señaladas por rojas, que se extendía también a ellas la consideración de puta, ¿no? Y al revés, o sea, era un término que se retroalimentaba, ¿no? Mujer, roja y puta, ¿no? Y por lo tanto, las putas pues recogían la rebeldía de las rojas, ¿no? Y digamos que las rojas recogían también el estigma, ¿no?, de la asociabilidad, ¿no?, de las trabajadoras sexuales en ese momento. Esto nos parecía que explicaba este largo silencio y que generaba ya el vínculo con el presente, porque suponía silenciar y eliminar, borrar, ¿no?, todo lo que había habido anteriormente durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, ¿no? Considerábamos que era importante señalar cómo de manera progresiva todo este movimiento abolicionista, pero progresista,
de una visión paternalista, pero también progresista a través de las distintas organizaciones, sobre todo a través de las anarquistas y de Mujeres Libres, que conllevaban incluso el planteamiento de la sindicalización de las trabajadoras sexuales, ¿no? Pues que esto iba en aumento y que podía generar fácilmente en unos planteamientos que ya recogieran directamente la voz de las trabajadoras sexuales de la época, que nos parecía que la evolución de los hechos pues iban en esa dirección, ¿no? Pues se rompe todo con el franquismo y entonces eso explica que en el presente pues estemos otra vez tan atrás, ¿no? Porque no hemos recuperado esa memoria de esa historia que nos pertenece, pero que nos la han hecho borrar, ¿no? Que nos la han borrado. Y por lo tanto no nos detuvimos en sí durante la transición, pues había habido un despertar. Y por lo tanto yo, por lo menos, no te puedo contestar. Yo adivino que, no sé, intuyo más que adivino, intuyo que no debió ser mucho, ¿no? Por la coyuntura de los hechos y de la época. No sé si Marta quiere añadir alguna cosa y quizá contestar mejor. Sí, a lo mejor Junet puede aportar aquí. Yo creo que no nos ha oído. No sé si Janet, tú... ¿Me habláis a mí? Perdonad. Perdón, ¿qué decíais? Es que, perdonad, estaba atendiendo otras cosas. ¿Había alguna pregunta? Es que no me he enterado. Si no te molesta, la contesto yo. ¿Te parece bien, Marta? Sí, no sé qué pregunta. Pues mira, es que cuando se hace la transición, no olvidemos que el dictador que durante 40 años aterrorizó España murió tranquilamente en su cama y de la dictadura se pasó a la democracia. Eso que abrió pensamientos. No olvidemos que Europa consideraba a España, cuando vivía Franco, que África empezaba en los Pirineos, parece que la gente de eso no recuerda, y que las libertades estaban muy coaccionadas. Una vez que se hace el cambio político, evidentemente, hace el boom, ¿no? Donde empieza el destape, donde empiezan las mujeres a tener más protagonismo. Realmente hasta el 2006, porque yo llevo trabajando en el puterío 35 años, y me creí el cuento, ¿no? De trabaja en un sitio cerrado, en el cual estás lejos de las miradas, protegidas, pero cuando llego a los 40 años al Raval, me doy cuenta de cómo el sistema me engañó y yo daba el 50% al empresario y el 50% de mi juventud. Entonces, en aquella época había muchas barras americanas, yo empecé en el año 85, luego me pasé al primer Toples de Barcelona, luego me pasé a los apartamentos y con 40 años vine a Robador. Y dijo, joder, aquí estoy 2 horas y gano lo mismo que en esos centros que me tenían protegida y cuidada, pero que yo pagaba por esa protección. Entonces, claro que cuando la transición se abrió el mundo, empezaron a llegar las compañeras trans, ¿no? Se liberó. Y ahora hemos retrocedido otra vez a que nos tienen que tutelar mujeres, porque ya no nos tutelan los hombres, sino que las propias mujeres tratan de poner sobre nuestros cuerpos puertas y cerrarnos. Y eso es lo triste del feminismo. El feminismo no nació para controlar a otras mujeres, sino salió para liberar y tomar la posición que nos pertenece de igualdad. Y yo creo que es una reflexión que teníamos que tener en cuenta. Gobierne quien gobierne, seremos ingobernables. Las putas, las calles serán nuestras, les guste o no les guste. Hemos luchado contra una ordenanza cívica que en la época de Xavier Trías nos tuvo 60 días, 60 noches,
en 100 metros cuadrados, 250 mujeres atosigadas al acoso y derribo. Logramos vencer eso. Logramos un cambio político. Javier Trías acabó la oposición y las putas seguimos en Robador. Entra Ada Colau y ya la ordenanza cívica no se está haciendo efectiva en este momento. Tampoco se está haciendo efectiva la ley de extranjería, porque hemos tenido la capacidad de apropiarnos de que las mujeres en situación de migrante pueden estar en situación de trata o tráfico de personas, y hemos logrado que con la tarjeta sanitaria estas mujeres no acabaran en los CIES. Y eso lo hemos hecho gracias al trabajo de las aliadas, de toda la gente que ha creído, y últimamente tenemos la mesa de violencia a trabajadoras sexuales, violencia machista a trabajadoras sexuales. Y es un canal en el cual nosotras hemos interpelado, y en aquel momento estaba Galapín en el distrito, y hemos conseguido formar una mesa de violencia de trabajadoras sexuales impulsadas por nosotros, en donde están los cuerpos de seguridad, en que ellos recae la capacidad de reconocer las personas en víctimas de trata y tráfico de personas, que durante la ordenanza del civismo recayeron sobre ellas el 70% de las multas, sabiendo quiénes eran y en qué situación están. La hipocresía política y social es de vergüenza ajena. Pero nosotras seguimos manteniendo el espacio y lucharemos, porque creemos que en un sistema capitalista nuestro cuerpo es la única herramienta de trabajo. Y aquel que se levanta feliz y contento para trabajar, bienvenido sea a su mundo y a su paraíso. Pero todos trabajamos por techo y comida. Y lamentablemente hoy en día es lo que más cuesta, el techo y la comida. ¿Más palabras? Me pasa el micro, más que nada para que yo sí os plantearía un tema que me parece ahí importante de lanzar, que es cómo se podría plantear la memoria, pero mirando al futuro. ¿Qué pasa dentro de 40 o 50 años, ¿no? Cuando haya gente que quiera investigar el trabajo sexual en el contexto en el que lo vivimos ahora, y la lucha de las trabajadoras sexuales en ese contexto? Y bueno, en principio ahora tenemos un movimiento con cierta capacidad de producción de una voz propia, pero a la misma vez no sé si hay como un trabajo activo de preservar esa memoria. Por ejemplo, pensaba, si en Robador hubieran conseguido eliminar la prostitución, seguro que hoy le ponían una estatua. Pero ¿cómo hacemos que Robador, pues, donde todavía hay actividades de prostitución, sea también un lugar de memoria de la prostitución, ¿no? Es un tema que lanzo que me parece importante. Fantástica idea. Sería muy importante, ¿no?, de que sean reconocidas nuestras voces, nuestras luchas y lo que hemos conseguido. Con diálogo y con capacidad política se llegan a consensos. Y evidentemente, si por otra parte no hay una valentía de hacerlo, nos topamos con un paredón. Hoy en día no hay una clase política en la cual se pueda, porque no olvidemos que es fácil desde una perspectiva de poder mirar hacia abajo, pero yo invitaría a que toda esa gente que está en esa posición de poder tocara el barro, viviera con 450 euros, como nos quieren meter con el ingreso mínimo vital, y que luego me den cátedra de cómo tengo que hacer mi vida. Yo creo que lo importante es que seamos reconocidas como clase obrera. Somos clase obrera. Y si no les gusta, pues lo siento. Seguiremos siendo clase obrera, porque con mi trabajo yo pago mis gastos básicos, tengo mis garantías. Y por tanto, el mismo riesgo que puedo tener como traputa, como trabajadora sexual, lo puedo tener como cajera del Mercadona si viene un tipo
con una pistola y me mata. Lo mismo puedo coger cualquier virus yendo en el metro, porque en el metro viene lleno de gente y ya sabemos cómo van los metros. Y sin embargo, los cogemos. No tengamos miedo. Nosotras cuando tenemos relaciones sexuales con clientes, dejo claro, no es lo mismo que con una pareja. Y los hombres no nos ven igual, porque muchos de ellos dicen, yo a mi mujer no le puedo pedir esto porque es la madre de mis hijos. Es una educación que tenemos tan arraigada de que el sexo es malo, es sucio y es tabú. Tenemos que empezar a romper esa hegemonía y abrir claramente de que es un servicio como cualquier otro, ni más ni menos. Y yo creo que esperemos que pasemos a la historia y que cuenten. Las putas del Raval se le pusieron en cara a la institución y han conseguido cosas que lamentablemente en el resto de España no se ha conseguido. Y creo que eso es un orgullo para nosotras viniendo del eslabón más bajo de la prostitución, porque no olvidemos que somos las callejeras, somos las vagabundas, porque si te lo dice desde el estatus de una compañera escort, que el servicio es exactamente lo mismo, porque las dos chupamos y follamos igual, pero está bien visto porque dentro de la escort está el glamour. En cambio, nosotras no tenemos esa capacidad y hemos demostrado que las putas, las de abajo, siempre en movimiento, se logran los cambios desde abajo, nunca desde el poder, nunca desde el glamour. Y nosotras hemos conseguido llegar a donde hemos llegado, desde abajo, con organización, codo a codo y diciendo, o sea, no solamente diciendo, sino que es nuestra verdad, es nuestra realidad. Y no tengo que justificarnos y decirnos que estamos equivocadas. 250 mujeres en 100 metros, somos muchas mujeres, diversas, con culturas diferentes, con realidades totalmente diferentes. Nos atraviesan diferentes ideologías, pensamientos. Pero tenemos un denominador común, trabajamos de lo mismo. Y lo mismo pasa en la SEA, lo mismo pasa en cualquier fábrica, y no nos llama la atención. Hemos tenido poder hasta de hacernos un sindicato. Está el sindicato otra y está la sección sindical de la IAR, que fue la primera que se creó. Hemos conseguido tener una consellera trabajadora sexual en la CUP por Ciudad Bella, Paula Esquerra. A ver cuántos colectivos de exclusión social, migrante, puta, han logrado poner dentro de un sistema político a una puta, que no se presentó como escort, no se presentó como dama de compañía, sino como trabajadora sexual de clase baja, anticapitalista, antisistema y antifascista y antirracista. O sea que eso es, para nosotros es un orgullo y bueno, la historia nos dirá, nos pondrá en el lugar que nos corresponde y si no nos da igual. De momento nos hemos pisoteado y eso es lo que nos vale. Os ponéis vosotras. Creo que Marta quería... Qué grande, Janet. Yo voy a volver a subrayar esto que ya planteó Gramsci, ¿no? A propósito de la pregunta que lanzabas, Miguel. La ciencia es una actividad eminentemente política y hoy desde la academia, que estamos en tiempos de derrota pero no de doma, como dice el verso de Claudio Rodríguez, nos dedicamos precisamente a, con todas las contradicciones y dificultades, que no son pocas, nos dedicamos precisamente a perforar los muros de la academia para traer también las voces de las que aparentemente no tienen derecho a ser escuchadas. Tenemos múltiples trabajos y entre ellos me parece que tenemos que rendir tributo a la trayectoria que abre Dolores Juliano en los años 70, en los 70, en los 80, como una de las introductoras de la antropología feminista en el Estado español, junto con Verena Stolke, junto con Teresa del Valle. Son ellas las que precisamente desde una mirada antropológica de izquierdas y feminista abren espacios de trabajo conjunto. Dolores Juliano, sin ir más lejos, crea un grupo de investigación, LICIT, donde no hay solo antropólogas, sociólogas y juristas, hay trabajadoras sexuales que están también haciendo investigación a propósito del trabajo sexual. Y ella ha seguido una estela, o sea, ella ha abierto, digamos, un camino en las que otras muchas hemos seguido precisamente ese camino, esa estela. Hoy tenemos los trabajos de Lidia Moterle, una compañera
compañera del Grex, también a propósito del trabajo sexual en el Raval. Tenemos los trabajos en Matar al Chino, por ejemplo, que es un libro que ha publicado Virus, de Miquel Fernández, otro compañero del Grex, y podríamos extender la lista no solamente al Grex, que digamos es mi casa, pero sí a otros grupos de investigación que siempre con esta mirada bifronte entre el activismo político en el que muchas de nosotras estamos, además de como investigadoras en la universidad, seguimos tratando de construir un discurso siempre precario, siempre, digamos, bueno, no sé si precario, pero sí con muchas limitaciones, que no va a hacer la revolución ni va a tomar el Palacio de Invierno, pero que sí va a introducir otra discursividad diferente al discurso del amo, digamos, al discurso hegemónico, y me parece que eso, con todas sus limitaciones, tiene un valor que quedará para que, como tú planteabas, Miguel, en unos años, en 80 años, cuando haya otras antropólogas, otras sociólogas, otras militantes, ¿no? Otras activistas sociales que quieran saber cómo se organizaban las trabajadoras sexuales en el Raval en la década ¿no? A principios, en las 2 primeras décadas del 2000, pues puedan recurrir a documentos, a trabajos, a investigaciones, a crónicas que en efecto recojan la voz en primera instancia de eso que Spivak llamaba voces subalternas. No, yo creo que simplemente reiterar las gracias a todas las que habéis venido, también a las que habéis o no habéis leído el libro. Yo sí que os invito a leerlo. Yo creo que haciendo todo este ejercicio también de vinculación entre presente y pasado, creo que una de las cosas que, bueno, el libro en sí seguramente es una paradoja, ¿no? Nosotras intentamos demostrar en su momento, intentamos plantear cómo recuperar las voces de las trabajadoras sexuales sabiendo que están invisibilizadas, con lo cual sabiendo que es un trabajo prácticamente arqueológico poder recuperar todo esto. Y al final es verdad que gran parte de lo que hemos recuperado ha sido no directamente de las trabajadoras, sino deduciendo a partir de aquello que decían los documentos oficiales qué es lo que pasaba, ¿no? Y creo que por eso también es muy interesante plantearnos cómo lo hacemos, porque es verdad que en la calle, en algunos sitios igual estamos ganando, en las instituciones creo que hoy en día estamos perdiendo, claro, ¿no? Con lo cual habrá que ver también cómo, ¿no? Creo que por mucho que haya espacios alternativos, también nos representa un reto a nivel político saber cómo preservar todas estas voces. Y nada, dicho esto, creo que agradeceros otra vez y invitaros a leer el libro los que no lo hayáis hecho. Muchas gracias.